Bienvenidos a Traders a la primera lección del quinto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección, como tal, vamos a estudiar un temario bastante interesante, bastante amplio también. El temario para la primera lección del quinto mes de mentoría anual contiene los siguientes temas. En principio, la identificación y validación de Market Shift. Y para esto vamos a estudiar los periodos válidos de estudio. También vamos a ver características del sistema de compras, que hace referencia básicamente cuando el precio está bajo un modelo de compras, es decir, expansiones alcistas. Dentro de este sistema vamos a procurar identificar la acumulación del Smart Money y cómo aprovechar justamente estos potenciales movimientos alcistas cuando se encuentran en proceso de acumulación. Adicionalmente, y dentro de este subtema, también vamos a ver el benchmark y la operatividad de activos. Esto es un tema que nosotros hemos visto de manera básica en el cuarto mes de mentoría anual. Sin embargo, en este mes vamos a verlo con ejemplos, vamos a verlo de manera mucho más detallada. También vamos a estudiar las características del sistema de ventas o cuando nosotros en el gráfico vemos reflejado un sell model, o un modelo de ventas. Dentro de este sistema de ventas vamos a estudiar o tratar de reconocer la distribución del Smart Money y cómo aprovechar estos procesos de distribución para la colocación de nuestras ventas o cortos y aprovechamiento de potenciales expansiones bajistas. Dentro de este subtema vamos a estudiar el benchmark y la operatividad de activos. También vamos a analizar los rangos trimestrales y cómo la información de estos rangos nos va a servir para tener mejores análisis y operaciones mucho más certeras y eficientes. Vamos a estudiar cómo funcionan, qué factores tener en consideración y dentro de estos factores a tener en consideración vamos a estudiar los días, el flujo de órdenes institucional, los puntos de referencia institucional y las herramientas de análisis. Para esta lección, o para esta presentación en específico, vamos a enfocarnos en estos tres principales temas. Como primera parte de la primera lección del quinto mes de mentoría anual de Trading. Empecemos entonces a estudiar análisis tendencial y estacional. Es importante que ustedes consideren que a la hora de realizar un análisis de largo plazo, recuerden, no únicamente basta con establecer los niveles del gráfico. No únicamente basta con marcar order blocks de temporalidad mensual, semanal y ya está. Para esta lección voy a dirigir mi enfoque a Forex en específico. Dentro de la mentoría de Trading, y tal y como alguna vez lo mencionó Michael en su mentoría, es importante que separemos los insights para cada mercado. ¿Por qué? Porque si yo mezclara los insights y les dijera, miren, esto aplica para cualquier mercado, voy a crear confusión. Dentro de la mentoría nosotros vamos a estudiar Forex, commodities, acciones, índices, cripto, bonos. Sin embargo, para esta lección, repito, voy a dirigir mi enfoque en el mercado de Forex y en la medida en la que avancemos dentro de la mentoría, vamos a ir viendo siguientes insights para los demás mercados. En primer lugar, vamos a estudiar la identificación y validación de Market Shift. Y para realizar esto necesitamos establecer los periodos válidos de estudio. En el largo plazo acá traders, ustedes se van a dar cuenta cómo van a haber puntos o swing points, que no son nada más y nada menos que los máximos y los mínimos que están en el gráfico, pero en temporalidad mayor, diario, semanal, mensual, a partir de los cuales el precio cambia de dirección. Pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista en puntos muy, muy específicos dentro de esas temporalidades. Pero para nosotros tener un panorama más completo de hacia dónde se podría dirigir el precio en determinado momento,
vamos a establecer periodos de entre 3 y 4 meses. Un año tiene alrededor de 4 trimestres y 3 cuatrimestres. Va a ser importante que nosotros estudiemos estos lapsos de tiempo de manera anual en nuestros gráficos, tal y como se les ha explicado en la cuarta lección del primer mes. Vamos a establecer un periodo anual en un gráfico de velas que no sea mensual, porque, a ver, si colocamos un gráfico mensual, lo único que vamos a tener va a ser 12 velas y la información probablemente sea escasa. Vamos a procurar hacerlo en un gráfico diario. Y cuando nos encontremos en un gráfico diario, vamos a establecer justamente los puntos o las fechas que marcan justamente el inicio y final de un trimestre o de un cuatrimestre. Para efectos de practicidad en esta presentación, vamos a empezar analizando periodos de 3 meses. Vamos a analizar estos periodos trimestrales de la misma manera en como analizaríamos una vela cualquiera, de temporalidad de 1 hora, de temporalidad de 4 horas, temporalidad de 15 minutos. Recuerden que una vela tiene 4 precios importantes y específicos: su máximo, su mínimo, su precio de apertura y su cierre. Basándonos en esos precios específicos de la misma manera, vamos a estudiar estos trimestres, porque es justamente dentro de estos trimestres en los que vamos a encontrar puntos de referencia y de patrocinio que van a permitir que nosotros coloquemos órdenes si es que pretendemos mantenerlas en el largo plazo. Para esto vamos a comenzar marcando precisamente los puntos de apertura de cada uno de estos periodos. El precio de apertura o comienzo de un lapso de tiempo específico siempre va a ser referencial, porque una vez que el precio supere ese punto de apertura, o comienzo del lapso de tiempo específico, va a demarcar la dirección que va a tomar. ¿Y cómo yo puedo tener mucha más certeza de ello? Cuando previamente el precio, si por ejemplo en contextos de venta, por encima del precio de apertura ha tocado un bearish institutional level o un nivel de patrocinio institucional bajista, luego ha superado el precio de apertura, yo puedo respaldar mi orden por encima del máximo creado justamente en ese nivel de patrocinio institucional que se encuentra por encima del precio de apertura de este lapso. En este caso, un periodo trimestral, nosotros tendríamos la apertura o comienzo de este periodo trimestral, del primer trimestre del año 2019, y por encima de ese comienzo, de ese precio específico, buscaríamos el setup en corto. Esto también te permite proyectar cuál va a ser la dirección, de ese lapso de tiempo. Es decir, si hay un nivel latente por encima de ese precio de apertura, es muy probable que el precio expanda bajista y todos los niveles bearish que se formen a partir de esas expansiones bajistas van a servir para que tú coloques tus ventas o tus cortos. Los cortos se pueden colocar cada vez que el precio, por ejemplo, retorna al punto de apertura de ese nivel. ¿Por qué? Porque el concepto o el nivel que te está patrocinando va a ser justamente el que se forma por encima del precio de apertura. Como en este caso, nosotros tendríamos un bearish order block formado por encima del precio de apertura de este trimestre y podríamos utilizarlo para la colocación de nuestros cortos. En este caso, una vez que el precio ha expandido y se ha alejado de ese precio de apertura, valga la redundancia del término precio, podemos continuar buscando setups en corto. Vamos a marcar o establecer cuáles son los niveles de patrocinio institucional que se van respetando a lo largo del tiempo, y que permitirían, en condicional, y que permitirían la colocación de nuestras órdenes en venta. Para no estar marcando uno por uno, voy a reflejar o mostrarles todos los niveles que servirían como niveles de patrocinio a la hora de colocar trades específicos tanto en venta como en compra para estos lapsos trimestrales. Los niveles que he marcado no son niveles que vi y que que cualquiera podría marcar. Son niveles específicos. ¿Por qué? Porque establecen la dirección del periodo trimestral.
¿Y a qué me refiero con establecer la dirección del periodo trimestral? Me refiero a que, como les mencionaba, el bearish order block que se forma por encima del precio de apertura sirve ¿para qué? Para la recolocación de órdenes en corto. Y la utilización de un order block siempre va a ir a por una neutralización. Cumplida la neutralización, nosotros tenemos que estar cautelosos o haber colapsado la gran parte de nuestro trade. En este caso, entrarías por internal range liquidity y saldrías o colapsarías la operación por external range liquidity. En un contexto en el que inclusive previamente nosotros hemos tenido una formación constante de mínimos cada vez más altos, podríamos considerarlos como un área de sell side liquidity, que se convertiría posteriormente en nuestro espacio de low resistance conditions. Eso quiere decir que cada mínimo que se forme, a lo largo de este swing bajista correspondiente al primer trimestre del año 2019, va a estar bajo low resistance conditions. ¿Y qué significa que esté bajo low resistance conditions? Que va a ser un mínimo muy expuesto, fácil de romper y por debajo del cual podríamos colocar perfectamente nuestro take profit final. Luego de que se rompe ese mínimo, podríamos operar compras en retroceso, dependiendo de lo que cada trader quiera. Sin embargo, no hay que perder la perspectiva. Cuando en meses anteriores yo les mencionaba que ustedes podrían operar la dirección que más les convenga, claro, y por conveniencia me refiero a que no todos tenemos el mismo tiempo para estar 2, 3, 4, 5, 10 horas en el gráfico. Algunos solo tienen 1 hora al día para operar. Y dentro de esa hora al día, si es que encuentran una operación pequeña y la pueden aprovechar, es que excelente. Ustedes van a estar en condiciones de colocar trades en compra o en venta según su conveniencia. Sin embargo, no tienen que perder la perspectiva de cuál es la dirección que el precio está tomando en determinado lapso de tiempo específico, que puede ser 1 hora, haga traders, como en este caso puede ser un trimestre completo. Podrías entonces colocar un trade en compra o formularlo luego de la neutralización del mínimo anterior, pero entendiendo que el swing alcista que surja a partir de esa neutralización del mínimo anterior va a ser un retroceso. Entonces, tú establecerías un rango, y para esto voy a hacer un acercamiento. Tú establecerías el rango desde este máximo hasta este mínimo, y para la colocación del trade en compra en este caso, tú irías a por una zona de equilibrium o premium, y allí colapsarías el trade, porque el rango anterior era el rango anterior era este swing. Tenías entonces este mínimo, este máximo, y el precio cae por debajo del mínimo, lo rompe, lo neutraliza. Esto quiere decir que estamos en over discount. Y en condiciones de over discount podemos colocar trades en compra que se cumplen, que sí te dan un recorrido significativo. Como en este caso, se forma un bullish order block, y en el futuro fíjense cómo el precio tiende a respetar el bullish order block. Y me refiero al cuerpo de la vela, ese rango dinámico que funciona, El precio expande, llega a una zona de equilibrium, sube a premium del rango, ahora del rango más reciente, que siempre les he comentado. Trabajemos el dealing range más reciente. Si el precio luego rompe ese dealing range a nuestro favor, perfecto. Pero para ese entonces ya deberíamos haber tomado parte de los beneficios pertinentes. En este caso, lo que tenemos es una nueva expansión bajista, entendiendo que ahora el precio está en premium de este rango anterior. Y nuevamente, de premium a over discount. ¿Por qué? Porque la dirección dentro de este trimestre está establecida para que sea bajista. Ahora, ¿qué pasa aquí? A partir de esta neutralización del mínimo o del último mínimo de este lapso, el precio comienza a subir. Y aquí es cuando muchos consideran esto como un market shift. Los market shift no necesariamente los vamos a establecer porque se rompan fractales. Y voy a repetir eso para que quede bastante claro. Los market shift no necesariamente los vamos a establecer porque se rompan fractales. Aquí lo que estamos viendo es como el precio llega a un open bearish order block pasado. Aquí no lo alcanzó. Es decir, yo tengo aquí aún un espacio pequeño de vacío de liquidez, lo cual convierte a este espacio pequeño en low resistance liquidity run, low resistance conditions. Este máximo se encuentra en low resistance conditions y por lo tanto eso quiere decir
que una vez que se cubra toda esa área, el precio puede expandir nuevamente bajista y con fuerza. Ya se cubrió totalmente la zona del vacío de liquidez y adicionalmente se está llegando a un bearish order block, a un nivel fuerte. El precio ha formado ese bearish order block ya no por encima, sino en el punto de apertura de este lapso trimestral. Y acá nuevamente podemos tomar este máximo, este mínimo, premium y una neutralización de un máximo anterior. Un entendimiento muy básico, pero cuando le colocamos el precio de apertura, cuando le colocamos el min threshold del bearish order block anterior y ahora el open bearish order block actual, entendemos que, claro, todo el mundo acá está creyendo que esto es un cambio de estructura. Y no lo es. No lo es. Es simplemente una neutralización para aquellos traders que, por ejemplo, trazan una línea de tendencia fantasma, que es un tema que hemos estudiado en el módulo de no operes como retail y en el módulo de chartismo fantasma, que está en el segundo mes. Es un rompimiento, una toma de buy side liquidity buy stops. Muchos esperan incluso que el precio retorne a esa línea de tendencia fantasma para colocar trades en compra, pero nosotros, si entramos en ese open bearish order block, podemos proteger incluso la orden de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo es este mínimo. ¿Y recuerdan lo que alguna vez les mencioné sobre la ingeniería de liquidez que produce el algoritmo antes de neutralizar un mínimo o un máximo? Esto se repite constantemente en sus gráficos. El precio se mueve por un sistema algorítmico, porque lo mueve básicamente un algoritmo que entrega el precio. Entonces, fíjense lo que sucede cuando el precio llega a este mínimo. En términos relativos, ok, se está terminando el primer trimestre de este año en específico, 2019. ¿Y qué sucede? Tenemos apertura ¿de qué? Del segundo trimestre del año 2019. Swing alcista, bearish proportion block, y boom, la neutralización de estos equal lows. A partir de esta neutralización de estos equal lows, es que uno recién puede empezar a mapear trades en compra. Y ese es un setup, es el setup gratuito, es el setup que es un regalo, ¿ok? Pero que en mentoría privada lo detallamos mucho más. Si nosotros no tenemos referencia en el pasado de la formación de este mínimo, entonces esperamos que ese mínimo se forme. Esperamos que se termine, que se forme un signo alcista. Solo van a pasar dos cosas cuando no tengamos referencia en el pasado. Cuando se forme este mínimo, el precio comienza a subir y se va, y nos deja, y listo, y no pasa nada. Pero se forma este mínimo y el precio nos deja un bullish order block que en el futuro puede ser utilizado. Y fíjense que así como marqué aquí estos dos niveles que establecen la dirección del precio para este trimestre, aquí estoy marcando este nivel en específico porque este es el nivel que establece la dirección para este trimestre en específico. Con esto lo que quiero transmitirles es que dentro de un lapso trimestral siempre va a haber uno o dos niveles que van a establecer la dirección para ese lapso de tiempo en específico. En este caso, hablando del análisis tendencial y estacional, recuerden que, claro, tenemos estaciones, así como tenemos estaciones en el año, para el precio tenemos direcciones específicas. Y es muy probable que el precio cambie de dirección cada 3 a 4 meses. Es decir, que vamos a tener market shift entre 3 a 4 meses dentro del año. ¿Ok? Pero esos market shift no los va a establecer un rompimiento de un fractal. Ahora, claro, esto va a depender muchísimo del benchmark que realicemos y eso vamos a verlo más adelante en esta presentación también. Pero es un tema que hemos estudiado en el tercer mes y es importante que lo consideren. ¿Ok? Perfecto, entonces en este segundo trimestre lo que tenemos es un nivel que establece la dirección para este segundo trimestre y es este bullish order block. Ahora ustedes me dirán y ustedes también probablemente lo revisen en sus gráficos y me digan, Ángel, pero ese bullish order block es neutralizado en su mínimo con mecha. Y es cierto, pero termina sosteniendo el precio. Yo puedo tomar este mínimo y considerar la mecha.
Las mechas son naturalmente sell side liquidity o buy side liquidity dependiendo de dónde se encuentren. ¿Ok? En el tercer mes vimos un tema importantísimo e interesante, que es el relleno de las mechas y cuándo tienden a romperse y invalidarse por completo, ¿no? Cuando una mecha se encuentra a favor de la dirección del precio, ¿ok? Es decir, por ejemplo, tenemos dirección alcista y la mecha es una mecha superior. Esa mecha se puede rellenar con alta probabilidad en el corto plazo. En el corto plazo. Pero si, por ejemplo, la dirección es alcista y la mecha está en una parte inferior, esa mecha no se va a rellenar en el corto plazo. Probablemente en el largo plazo sí. Lección 4, tercer mes. Entonces, en este caso, vamos a agregarle los periodos de tiempo o periodos de estudio. Porque ya no basta únicamente con ver la dirección, la dirección es alcista y la mecha es superior. Bueno, vámonos a compras, ¿no? Sino que también hay que entender cuál es el lapso de tiempo que estamos estudiando. Así como en las últimas lecciones del cuarto mes pudimos estudiar los lapsos y etapas de formación de una vela, de la misma forma, estos periodos trimestrales sirven para que tú puedas establecer un swing point, ¿okay? Un punto de referencia en donde colocar tu orden y dejarla en el tiempo. ¿También se puede hacer eso? Ustedes podrían colocar, por ejemplo, una operación con un lote a 500 pips. ¿Cuánto es eso, traders? Sin hacer nada, claro, van a seguir colocando operaciones en sesión probablemente porque les encanta el scalping a algunos. Pero con esto lo que trato de transmitirles es que también podrían hacer swing o podrían hacer position trading. Porque van a lograr identificar estos puntos específicos en el gráfico a partir de uno o dos niveles, que son los que van a establecer la dirección para ese periodo o lapso específico, que en este caso es un trimestre. En este caso tengo un bullish o un open bullish over block. Se crea un mínimo, un siguiente mínimo, tengo sell side liquidity. ¿Y qué sucede? El precio, boom, rellena parte de la mecha en un 70-80%, que es una pauta que también se les ha enseñado, y luego, ¡pum!, expande. Porque las órdenes residen aquí. Y adicionalmente tenemos neutralización de equal lows. Si para este periodo trimestral, para este segundo periodo trimestral, la dirección fuese bajista, este mínimo se rompería fácilmente. El precio se sostiene y por lo tanto expande alcista y, claro, si no pudiste aprovechar esta expansión alcista, no pasa nada. Porque una vez que el precio supera el punto de apertura, vas a tenerlo como referencia y como respaldo para la colocación de un trade en compra. Y acá se efectúa tu trade en compra. Vas a ir claramente por los máximos anteriores que aún no hayan sido neutralizados, como en este caso. Si este ya fue neutralizado, irías a por este, y acá saldrías en take profit. Tienes un bearish order block del pasado que te puede generar una expansión bajista y no te quieres comer una contracción del precio, entonces sales en 90% de la operación, 80% de la operación y si se devuelve a break-even no pasa nada, ya cobraste. Incluso luego tienes la oportunidad de volver a colocar un trade en compra. ¿Por qué? Porque este es un mínimo en un gráfico de líneas. Si esto es un mínimo y el precio neutraliza ese mínimo, pero estamos en condiciones alcistas para este trimestre, entonces yo lo que tengo acá es internal range liquidity. Mínimo, máximo, discount, fair value gap, expansión alcista. A partir de este momento el precio expande, me deja un fair value gap pequeñito y luego tengo periodo de distribución, que siempre sucede por encima de los máximos anteriores, pequeña consolidación, apertura del tercer trimestre del año 2019 y el precio comienza a expandir bajista. No da la oportunidad de formular un setup por encima, ¿ok? Porque los máximos anteriores ya han sido neutralizados. Y esto es algo muy interesante porque dentro de este quinto mes lo que vamos a estudiar es cómo identificar cuando el precio ya ha neutralizado una cantidad específica de máximos o de mínimos y a partir de una siguiente neutralización capturar esa expansión en formato de reversión. En este caso, fíjense cómo naturalmente nosotros tenemos o solemos tener dentro del gráfico expansiones alcistas que dejan vacíos de liquidez.
¿vale? Y por el ciclo de entrega de precio entendemos que los retrocesos tienden a rellenar los vacíos de liquidez, pero que también, lo que también puede suceder es que se tienda a resetear o reiniciar el ciclo de entrega de precio. Y eso sucede justamente cuando el precio no respeta o no logra sostenerse en este Fair Value Gap. Ustedes se van a dar cuenta de eso, porque naturalmente el precio intenta, crear las expansiones y no se puede, no logra, ser consistente en ese movimiento. Entonces, por lo que hemos aprendido, marcamos nuestro rango mínimo, máximo, vemos como el precio expande bajista y tenemos cierres de vela por debajo del Fair Value Gap. Si tenemos cierres de vela por debajo del Fair Value Gap, lo que naturalmente haríamos sería esperar que el precio se introduzca en él y utilizar el equilibrium del Fair Value Gap, porque es un rango y le llamamos equilibrium del rango, que es el 50% básicamente. Utilizamos cualquiera de los límites, pero en este caso en bearish conditions. ¿Por qué? Porque el precio está cerrando por debajo de ese Fair Value Gap. En este caso, si no te convence, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque en principio, si necesitas esta información para en el futuro colocar un trade en corto, pues esperas que se dé esta información. No pasa nada si no operas. Nadie te obliga, al contrario, no vas a perder dinero. Aquí, adicionalmente a lo que ya he mencionado, hay mucha más información. Tenemos un máximo por dentro del Fair Value Gap, luego el máximo es neutralizado. Es una historia que ustedes conocen por las clases de Fair Value Gap que hemos tenido, de 3 partes que está en el cuarto mes de mentoría anual. Sin embargo, y quiero repetir esto que es importante, van a haber uno o un par de niveles que establecen la dirección para un lapso de tiempo en específico. En este caso, tengo el Fair Value Gap que se ha utilizado para la formación de esta expansión bajista. El precio retorna, fíjense cómo retorna. ¿A qué? Al bearish order block que se forma dentro del Fair Value Gap. Y esto es un insight o una pauta visual que también podemos utilizar para colocar nuestros trades en corto. El bias para este trimestre, ya está establecido. Es decir, lo que sucede, y es justamente lo que vamos a estudiar en este quinto mes, es rango de datos SIPDA. Debajo de estos mínimos hay liquidez. Debajo de mínimos anteriores a esta información que les estoy mostrando, hay liquidez, hay fondos de inversión, hay bancos centrales que tienen órdenes por debajo de esos mínimos. Naturalmente, el precio se mueve buscando la liquidez como si fuese un imán. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos un máximo, aquí todo el mundo piensa que hay un market shift y como lo he mencionado, para validar market shift no necesariamente utilizamos esta herramienta visual que son los rompimientos de fractales. No los vamos a usar así. Se rompe el máximo anterior, bearish order block y el precio comienza a expandir. Me deja un mínimo similar al anterior, retrocede, expande bajista, rompe estos equal lows en términos de cuerpo de vela e incluso en términos de mecha. Me crea otro bearish order block. Aquí me van a disculpar por este vicio, por este error. Por favor. Bearish order block, expande bajista, retrocede y continúa esa expansión bajista. Fíjense cómo la dirección del precio va cambiando por trimestre. Tenemos un trimestre bajista, tenemos un trimestre alcista, tenemos un trimestre bajista y ahora un trimestre alcista. En este caso tenemos apertura del trimestre, validación de bullish order block, el precio respeta ese bullish order block, expande alcista, retrocede, bullish breaker, expansión alcista, deja un Fair Value Gap, se respeta en primera instancia. Si a partir de este momento el precio va a contraer, porque fíjense, recuerden, alguna vez les mencioné, cuando ustedes analizan un periodo específico, una vela específico, es importante que dividan ese periodo en 2. Entonces, si ustedes, digamos de alguna manera coloquial, dividen ese periodo, parten ese periodo en 2, lo que van a tener es un primer lapso dentro de ese periodo. En este caso tenemos un año. Y dentro de los 2 primeros trimestres yo debería tener o bien el máximo o bien el mínimo de este periodo de un año. ¿Me explico?
Y es justamente lo que tenemos. ¿Y cuándo se forma el máximo de este periodo anual? ¿En qué trimestre? En el primer trimestre, ¿verdad? En el primero. Y es justamente este tipo de información el que necesitamos observar. Por lo general sucede siempre en el primer 50% del periodo que se analiza. Ténganlo en consideración, y siempre y cuando el precio haya llegado en ese primer 50% a un nivel institucional de patrocinio, nivel de patrocinio institucional alcista o bajista, ya van a tener un área donde respaldar esa orden. En este caso, como estoy en el último trimestre, si fuese, por ejemplo, un escenario alcista, yo lo que vería sería un periodo de distribución. Como es un escenario bajista, lo que sucede cuando se terminan de neutralizar mínimos es un periodo de acumulación, ¿ok? Y a estos periodos de acumulación y de distribución se le también identifica como una contracción en el ciclo expansivo anterior. El ciclo expansivo anterior que tuvimos en este año se dio con mucho más énfasis en el tercer trimestre. Entonces, en el cuarto trimestre hay probabilidades, siempre y cuando el precio haya alcanzado claramente un nivel que permita esto, ¿no? Si es que no se ha alcanzado ningún nivel y siguen habiendo piscinas por debajo, pues el precio va a seguir cayendo en el último trimestre o en el último periodo de este lapso, o el lapso que ustedes estén estudiando. Pero en este caso, si el precio ha llegado a un nivel de patrocinio, ¿okay?, lo que va a generar es justamente una contracción, una subida en este caso, porque la tendencia que se logra observar dentro de este periodo es bajista. En el último trimestre, por lo tanto, lo que vemos es cómo se contrae y tenemos un trimestre ¿de qué tipo? Alcista, ¿no? ¿Qué es lo que permite que este último trimestre sea alcista? Fíjense que ahora tenemos un fair value gap, pero en bullish conditions. Cada vez que el precio llega a ese fair value gap, lo que está sucediendo es siendo rechazado de esa zona. Además de ver estos insights por periodo, ¿okay?, porque es básicamente lo que a nosotros nos va a permitir saber en dónde estamos ingresando. De repente no lo tengan en consideración, de repente no lo hayan tenido en consideración. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes que colocan una orden luego de realizar un análisis como este y establecen que ese nivel tiene bajas probabilidades de ser revisitado por el precio y por lo tanto pueden mantener esa orden. No pretendo volverlos ambiciosos, ¿okay?, porque algunos que operan, por ejemplo, Forex, porque en este caso estoy dirigiendo mi enfoque Forex, podrían colocar una orden con 10 lotes, 20 lotes. Y luego de analizar un gráfico, por ejemplo, de esta manera, podrían establecer, mira, puedo mantener mi orden toda la semana y me puede dar 200 pips. Con esa cantidad de lotes es muchísimo dinero. Pero con este tipo de información que les voy a proporcionar no pretendo que sean ambiciosos, ¿ok?, o transmitirles eso, sino de que sean cautelosos con el riesgo que van a asumir. No lo malinterpreten o no lo dirijan hacia donde no debe ser. Se puede ganar, sí, mucho dinero a partir de esto. Pero ya lo que suceda con el precio es básicamente, nuestro enfoque puede estar, por ejemplo, en una dirección bajista, ¿no? Y el precio se puede demorar tantito en llegar a nuestro objetivo, como podría generar expansiones sumamente violentas y rápidas y bruscas que sean un regalo, ¿ok?, para nosotros. Premio que llegue a nuestro trade profit, pero que expanda y te dé el triple de tu trade profit, eso sí es un regalo, que considérenlo entre un regalo y un premio. ¿Por qué? Por su esfuerzo, por su trabajo. Adicionalmente a estos insights, por periodo trimestral nosotros vamos a tener una cantidad de días específicos que vamos a estudiar. En este caso vamos a tener alrededor de 90 días promedios por trimestre, ¿ok? Sin embargo, ¿ok?, esto va a variar, porque dentro de un mes, que suele contener entre 30 a 31 días, con excepción de febrero, que a veces contiene 29 y la mayoría de veces 28, esto se da cada 4 años, vamos a establecer la mitad del periodo trimestral como insight adicional a la hora de establecer la dirección de ese trimestre. Lo que a nosotros nos interesa es en dónde se encuentra el precio en la mitad de este trimestre.
¿Para qué? Para saber si estoy en condiciones de operar a favor de la dirección de este trimestre o si estoy en condiciones de operar quizá un retroceso de ese trimestre. Y un retroceso evidentemente es un retroceso, no quiere decir que vas a mantener la orden durante lo que resta de ese trimestre, ¿de acuerdo? Para esto, si por ejemplo el mes tiene 90 días, perdón, el trimestre tiene 90 días promedio, pues tú estableces la mitad. Claro, acá marca 45 días, no pueden y no pueden ser 45 días debido a que un mes operativo contiene entre 20 a 21 días hábiles, ¿no? que se pueden trabajar. No se operan los 30 días del mes, porque los fines de semana Forex está cerrado. Pero consideren marcar, de todos modos, consideren marcar la mitad de estos periodos. Entonces yo establezco, en este caso, marca 45 días, establezco la vela, ok, que me establezca la mitad de ese periodo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los siguientes trimestres, pero van a encontrar ustedes variaciones. Algunos trimestres van a tener entre 91 días, algunos 88 días, es lo que les va a marcar la herramienta. Sin embargo, independientemente de esto, ubiquen la vela en la mitad. ¿Por qué? Recuerden que en el primer 50% de un periodo, o en la primera parte de un periodo, ustedes van a estar en condiciones de identificar si ya se formó el máximo o el mínimo de ese periodo. En este caso, para el primer trimestre del año 2019, tenemos un lapso a la mitad, ¿qué fecha? 15 de febrero. Entre abril y junio, 15 de mayo. Entre julio y septiembre, 15 de agosto, 14 de agosto. Y entre octubre y diciembre, 15 de noviembre. Es aquí cuando ustedes van a estar en condiciones de identificar si existen mínimos que están expuestos, si existen máximos que están expuestos, si existen zonas de vacío de liquidez que aún falte por rellenar y que propicie la formación de algún tipo de expansión. Como por ejemplo en el caso del primer trimestre, nosotros teníamos un vacío de liquidez, el precio está en periodo de retroceso, neutraliza el mínimo anterior y luego expande y termina de rellenar ese vacío de liquidez dentro de la última parte de este primer trimestre y vuelve a expandir bajista y se terminó el trimestre. Dividir los periodos y analizarlos de esta forma a mí me permite entender cuáles son las zonas que faltan aún por ser cotizadas, ¿ok? O cuáles son los precios que aún faltan por entregarse por parte del algoritmo, por supuesto. En el caso del segundo trimestre, lo que tengo es la mitad de ese trimestre, de ese periodo. Tengo un mínimo que podría ser el mínimo mensual, mínimo trimestral, y tengo el máximo que podría ser el máximo trimestral. ¿Y qué sucede? El precio termina sosteniéndose en él y expandiendo. ¿Se fijan? Les he mencionado en la lámina anterior, el precio respeta el punto de apertura y busca justamente este máximo. Entonces trabajamos en términos de dealing range, máximo, mínimo, discount, premium. Punto de apertura, neutralización del máximo anterior e inmediatamente el cambio de dirección. Ahora en el tercer trimestre, bearish order block, el precio respeta ese bearish order block y comienza la segunda parte de este tercer trimestre y comienza la expansión, fíjense, o continúa esa expansión bajista. Si yo tengo un trade aquí, yo puedo mantener ese trade y proteger la orden. Lo que me interesa es que el precio no continúe subiendo, ¿no? Porque ahí invalidaría totalmente mi análisis o mi perspectiva de proyección bajista. Siempre es importante tener una perspectiva, ¿no? Una proyección. Siempre es importante, pero no una creencia. Eso sí los he mencionado. No creer que va a bajar porque, sí, yo pienso. No, sino tener una perspectiva de que si respeta este bearish order block, va a caer. ¿Sí me entienden? En este caso, respetó este bearish order block, expandió bajista, ingenió liquidez a través de la formación de equal lows, se neutralizaron esos equal lows, perfecto. Y se continuó con la dirección previa, formada justamente en la primera parte, bearish order block, primera parte del tercer trimestre, bearish order block respetado. ¿Y qué sucede en la segunda parte? El precio continúa expandiendo bajista. Último trimestre. Tenemos mínimo y apertura, por supuesto, de este trimestre. Expansión alcista me deja un nivel importante. Mínimo, máximo que no neutraliza el máximo anterior. Internal range liquidity. Y acá se termina la primera parte del último trimestre de este año. ¿Qué sucede? El precio expande alcista y comienza la segunda parte.
Se neutraliza entonces el mínimo anterior en esta segunda parte y el precio comienza a subir. Expande alcista, respeta un bullish breaker, expande alcista, respeta un bullish order block y se terminó el año 2019. Es cierto, trabajamos por probabilidad, pero estos niveles que el precio va formando gracias a la entrega del algoritmo no son aleatorios. Es decir, que vamos a estar en condiciones de operar aquí una compra en este fair value gap, vamos a estar en condiciones de operar aquí una compra en este bullish order block. El mínimo que nos respalda es este, ya les he mencionado, los mínimos máximos que se forman en neutralización sirven para respaldar nuestras órdenes. Ahora, por ejemplo, por detallar el segundo trimestre. Vean este mínimo, vean esta mecha, vean este bullish order block. Fíjense la cantidad de acumulación que sucede, la cantidad de órdenes que se acumulan, por supuesto, dentro de este rango específico a partir de la neutralización anterior. Son justamente este tipo de rangos los que necesitamos estudiar. Porque recuerden que dentro de una consolidación tenemos un precio específico que establece la dirección. Y si yo me pongo a analizar, a ver Ángel, tengo este mínimo y tengo este máximo, y luego el precio cotizó largo tiempo dentro de ese rango. Y de pronto, en la segunda parte del segundo trimestre, tengo esta expansión. Vamos a analizar ese rango entonces. Yo tengo el mínimo, tengo el máximo, tengo sell side liquidity. El precio busca esa zona de sell side liquidity, expande alcista y que se termina respetando el equilibrium de ese rango. Boom. Por lo tanto, para este trimestre, yo lo que entonces busco es que el precio termine expandiendo alcista y que el trimestre termine alcista, ¿me entienden? Pero es solo este trimestre, traders. Es solo este trimestre. Ahora tengo el equilibrium de ese último rango, formado por el precio. Tengo el punto de apertura. Ya tengo niveles referenciales para colocar mi trade en largo. Un trade en largo que no debe durar toda la vida. No tengo que perder la perspectiva. Yo tengo que haberlo establecido antes. Uno de los errores psicológicos más comunes es que ustedes, por ejemplo, incluso en temporalidad menor puede pasar, colocan una compra porque están totalmente convencidos de que el precio va a subir y de pronto tienen o sufren un stop hand. Y piensan, mejor coloco en lugar de una compra, coloco una venta porque creo que va a cambiar de precio. Y vuelven a tocar stop loss y vuelven a tocar stop loss. ¿Cuál es el error allí? El error allí es pensar, miren, no le hagan caso a lo segundo que les venga a la mente de manera intempestiva. ¿Vale? Sí, no quiero contradecir lo que alguna vez les he dicho de que hay que ser flexibles, pero para ser flexibles hay que cambiar de decisión de manera objetiva. ¿A qué me refiero con lo que ahora les digo? Cuando nosotros se nos viene a la mente ese cambio de decisión y de dirección brusco, me tocó esto solo, bueno, voy a la dirección contraria. Es el peor error que podemos cometer. Porque hemos trabajado durante 4, 5, 10 horas para analizar un gráfico y para colocar esa compra, y en 5 minutos nos vamos a convencer de cambiar de dirección. Piensen en términos de cuánto nos hemos esforzado por realizar un análisis y estamos 95% convencidos de que sí, ese es el análisis, y de pronto nos va mal porque sufrimos un stop hand o porque estamos en contexto de seek and destroy, porque el precio neutraliza máximos mínimos o porque hay un fundamental que no tuvimos en cuenta y de pronto queremos cambiar la dirección. Y lo que termina sucediendo es que nuestro análisis principal es el que se termina cumpliendo. Si tú querías comprar, sufriste un stop hand y te pones a jugar con las órdenes y al final el precio sí se va para arriba, ¿no? Y se va 40,000 pips hacia arriba. Pero tienes stop loss, Son detallitos y son detalles tanto gráficos como detalles psicológicos que deben considerar. No cambian de decisión tan fácilmente sin tener un fundamento objetivo, ¿vale? Eso es lo que va a permitir que ustedes, por ejemplo, y tal y como lo hemos analizado en el segundo mes cuando hablamos de mitigación de pérdida, de mitigación de break-evens y demás, ustedes van a persistir en la colocación de una orden que vaya en la misma dirección que han analizado
porque ustedes están convencidos en un 90-95% de que esa es la dirección. ¿Entienden? Porque están convencidos a base de fundamentos concretos, concisos, objetivos. ¿Okay? Nada de creencias ni de, yo pienso, ¿no? No. Por esa razón es que, por ejemplo, incluso yo a veces he tocado stop loss y persisto o insisto en la dirección porque, claro, puedo ser víctima de un stop hunt porque de repente mi stop loss es muy pequeño, porque ingresé muy antes de donde debí entrar y por un sinfín de razones. Vamos entonces a ver, por ejemplo, se termina el trimestre y yo ahora quiero saber dónde se creó ese máximo. Si nosotros marcamos con esta información, fíjense, con esta información que tenemos en el gráfico, marcamos un rango en específico. Ustedes me dirán, Ángel, ¿por qué estás marcando este rango de esta forma? Quiero que se fijen en esto. Yo tengo este mínimo, este máximo, y tengo una neutralización del máximo anterior que me forma ese bearish sharp block y que está justo dentro del primer trimestre de este lapso anual. ¿Ok? Recuerden que estamos en análisis tendencial estacional. El precio se introduce en el rango nuevamente y respeta ese bearish sharp block y cotiza por dentro de ese rango. En la primera lección del primer mes de mentoría anual, les comenté que ustedes podrían trazar rangos específicos. Y son rangos que hemos estado estudiando a lo largo de toda la mentoría para tratar de identificar estos swing points como el equilibrium, que son puntos precisos para la colocación de nuestra orden. Pero para tener un poquito más de certeza a la hora de colocar los trades, es importante que identifiquemos las pautas, claro, teniendo en cuenta los periodos. En este caso he quitado las separaciones, pero sé que ustedes no se olvidan de ellas. Y va a ser importante que identifiquemos incluso dentro de este mismo rango, que es el rango de consolidación, las neutralizaciones. En este caso tengo un segundo máximo que es neutralizado por este máximo. Pero a ver, ¿por qué se neutraliza? Claro, es que lo que sucede aquí ya se respetó es el equilibrium de este rango específico. El precio expande y cumple con neutralizar un mínimo, es decir, tú colocarías tu trade en corto allí a por la neutralización del mínimo anterior y listo, ¿me entienden? Es lo que les he explicado al principio. Ustedes colocan el trade en corto, salen en esa neutralización del mínimo anterior y listo. Pero lo que sucede es que estamos justo dentro de la segunda parte del primer trimestre. ¿Y qué sucedía entonces? El precio neutraliza el máximo anterior dentro de ese primer trimestre y termina expandiendo bajista. Y se terminó el primer trimestre. Y todo el mundo creyendo que esto es un market shift. Ahora, lo que a mí me interesa es, claro, identificar dónde se ha formado este punto o swing point, este máximo. Y para efectos de estudio mucho más macro, voy a la información que tengo en el pasado. Y en el pasado yo tengo esta información. Tengo este mínimo, que es el mínimo más bajo después de esta expansión bajista, y este máximo, que es el máximo más alto después de toda esta historia. Mínimo, máximo, equilibrium. Y miren cómo se respeta esos niveles. Con esto, lo que quiero transmitirles no es que se pongan a marcar cualquier fractal, por si acaso, sino áreas en donde el precio haya estado bastante tiempo. Porque es justamente a partir de estos rangos en donde el precio estuvo bastante tiempo que luego de la expansión siempre va a suceder un retroceso que lleve al precio a por la captura de stop loss que se encuentren por encima de los máximos. Como en este caso, tenemos una expansión o de tendencia bajista y por encima de los máximos hay stop loss. Por encima de este máximo hay stop loss, por encima de este máximo hay stop loss. Por debajo de este mínimo hay sell side liquidity, sell stops. Se activan esas órdenes y aquí tienen la razón por la cual el precio, boom, a stop loss. Si ustedes no ven más allá, no van a entender por qué esto no es un market shift. Por eso, cuando nosotros analizamos periodos trimestrales en términos de un año, va a ser importante que tengamos en cuenta la información de periodos anteriores. Si, por ejemplo, recién está comenzando el año, necesitamos tener la información de 2 o 3 o 4 periodos anteriores en términos trimestrales, si es que lo estamos haciendo así.
Lo podemos hacer en términos cuatrimestrales también. Como le mencioné al principio, para efectos de practicidad y entendimiento lo estoy haciendo por periodos trimestrales. Y en este caso ustedes pueden ver claramente cómo a partir de la neutralización del mínimo de este rango que estoy marcando con líneas horizontales negras, tengo una neutralización de uno de los máximos más reciente y el precio continúa, a favor de esa dirección bajista. Se forman máximos, buy side liquidity y el precio luego de acumular por debajo de la neutralización de mínimos anteriores expande alcista. Entonces ya sabemos por qué ese máximo se forma allí. Va a ser importante que traders entonces que ustedes en primera instancia en sus gráficos y de manera anual establezcan inicialmente los trimestres y comprendan por qué el precio respetó un nivel, dos niveles, que dieron paso a la dirección o que abrieron el camino hacia la formación de la dirección de ese periodo en específico. Si yo ahora sé que van a haber un par de niveles que me van a formar la dirección de este periodo trimestral, entonces yo voy a estar en condiciones de tener trades muchísimo más eficientes en términos de rentabilidad. El segundo tema que vamos a estudiar dentro de esta presentación es las características del sistema de compras. Y el sistema de compras también es conocido por Michael como el Buy Program. Dentro de un sistema de compras, lo que nosotros vamos a abarcar va a ser la manipulación de los activos operativos versus el benchmark. El benchmark va a ser básicamente nuestro activo de referencia, un concepto que ha sido mencionado en el mes anterior de mentoría. Naturalmente nosotros compararíamos el activo de referencia con el activo operativo para buscar información en términos de swings simétricos de precio o divergencias. Y es justamente lo que vamos a establecer en esta presentación. Un activo operativo, por ejemplo, sería, o díganmelo ustedes, a ver, por ejemplo, un activo en Forex. Mencionen uno en el chat, estoy atento. Por allí mencionaron euro-dólar. Vamos a poner euro-dólar. Un activo con el cual hacer benchmark, por ejemplo, para euro-dólar, sería el DXY o el USDX, que se referencia básicamente al índice del dólar. Podemos operar el euro-dólar, lo consideramos como un activo operativo dentro del mercado de Forex. Pero el DXY refleja básicamente el comportamiento del dólar y el fortalecimiento o cuando el dólar se debilita. En este caso, lo que vamos a aprender en principio es cuándo establecer determinadas pautas o cuándo identificarlas para operar un modelo de compras. Cuándo identificar la potencial formación de swings alcistas para aprovecharlos, porque lo que queremos hacer entonces es buscar compras. Por ejemplo, imaginen ustedes que en eurodólar el precio forma un mínimo más bajo que el anterior. Sin embargo, en el DXY el precio forma un máximo más bajo que el anterior. La información que en primera instancia tenemos es que en eurodólar el precio ha capturado liquidez por debajo del mínimo anterior en forma de sell side liquidity, sell stops y muy probablemente los stop loss de aquellos traders que han comprado, porque quizá vieron una vela envolvente, porque vieron un patrón de la mañana, o etcétera, etcétera, etcétera. A este proceso en el que el precio rompe un mínimo anterior,
Lo vamos a conocer como acumulación del smart money, porque por debajo de este mínimo se está acumulando una gran cantidad de liquidez en forma de órdenes de tipo sell stop y en forma de stop loss. En el caso del DXY, el máximo anterior no ha sido neutralizado. ¿Cómo yo debería entonces interpretar esta información? Recuerden que lo que busco es colocar largos u operar un modelo de compras, pertenecer al buy program, aprovechar el sistema de compras que se esté por formar. En estos casos, cuando eurodólar ha neutralizado el mínimo anterior y por ejemplo el DXY no ha neutralizado su máximo anterior, tenemos claramente una divergencia activa, una divergencia S&T. La divergencia se va a encontrar justamente en el instrumento que neutralice los máximos o los mínimos, la divergencia activa. ¿Por qué? Porque va a ser justamente este instrumento el que esté capturando esa liquidez y el que esté en proceso de acumulación o de distribución. Vayamos a un ejemplo hipotético. Imaginen que el precio continúa su recorrido y en eurodólar lo que nosotros tenemos es una expansión alcista y en el DXY la continuación de una expansión bajista. Este es un tema que nosotros hemos visto en el cuarto mes de mentoría anual. En eurodólar, ¿qué tipo de order block estaríamos en condiciones de utilizar, por ejemplo? Un bullish order block, un bullish breaker, muy bien. En primera instancia, un bullish breaker. En segunda instancia, el bullish order block que se encuentre o que constituye la última vela del swing bajista, ¿verdad? Muy bien. Pero en el DXY, por ejemplo, claro, probablemente no operemos el DXY, probablemente operemos, cualquier instrumento o par de divisas que contenga el dólar como divisa base, ¿vale? ¿Qué tipo de order block, por ejemplo, se podría utilizar en el DXY o para pares de divisas que tengan el dólar como divisa base? Si el DXY va a formar potenciales expansiones bajistas, ¿qué tipo de order block ustedes logran identificar allí? Un bearish mitigation block perfecto. Esto quiere decir que en eurodólar, y recapitulando, ¿vale? La información, vamos a tener viabilidad de utilización de un bullish breaker block. Lo que a nosotros nos interesa es utilizar la información del benchmark a favor del sistema de compras. Por lo tanto, el instrumento que estaríamos operando sería eurodólar, ¿correcto? En el caso del DXY, la viabilidad de utilización de un bearish mitigation block tal y como lo han mencionado. Excelente. Sin embargo, si pertenecemos al sistema de compras o si queremos operar un buy model, vamos a enfocarnos en justamente identificar que esta información la tengamos en el gráfico cuando comparemos ambos instrumentos, ¿ok? Y adicionalmente lo que vamos a hacer es procurar aprovechar los niveles de patrocinio institucional que se forman en eurodólar porque eurodólar ya capturó liquidez por debajo de mínimos anteriores. Las compras, por lo tanto, no se buscan en el dólar, se buscan en eurodólar. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Imaginen ustedes que el DXY rompe un máximo anterior. En primera instancia, lo que yo tengo es la neutralización de un máximo anterior, captura de órdenes de tipo buy stop, buy side liquidity, y el precio comienza a expandir bajista. Sin embargo, van a haber ocasiones en las que eurodólar no rompa su máximo anterior. En este caso, traders, este máximo del DXY va a corresponder al primer máximo de eurodólar. ¿Qué tipo de información yo puedo obtener a partir de este momento? Se supone que ambos instrumentos están correlacionados de manera negativa. Es decir, si el DXY va a caer, yo debería ver expansiones alcistas en eurodólar. Pero si
yo en el DXY ya tengo una neutralización de un máximo anterior, yo tengo de primeras la información de que el precio podría expandir bajista. Por lo tanto, si se rompe el primer mínimo si se rompe el último mínimo de la expansión alcista anterior en el DXY y el precio retrocede a este mínimo, ¿qué yo tendría en este nivel, acá traders? ¿Qué tipo de bloque de órdenes tendría yo en este nivel? Un breaker. ¿De qué tipo? Correcto, un bearish breaker. Por lo tanto, para instrumentos con el dólar como divisa base o en el caso del DXY, la viabilidad de utilización sería de un bearish breaker block. Sin embargo, si el DXY respeta ese bearish breaker block, yo debería ver expansiones alcistas en eurodólar. En este caso, con traders, va a ser muy probable que suceda lo siguiente. Vamos a poder utilizar un bullish order block, probablemente el bullish order block que se encuentre en este mínimo, ¿ok? Sin embargo, en ocasiones, el precio tiende a neutralizar este mínimo, pero no lo hace con cuerpo de vela, sino más bien lo hace únicamente con mecha. Entonces nosotros estaríamos en condiciones de utilizar el bloque de órdenes, pero luego de esa neutralización con mecha, porque la mecha no deja vestigio o huella en un gráfico de líneas. Entonces, mientras el DXY comienza a crear expansiones bajistas, yo de lo que me voy a procurar dar cuenta en eurodólar es que, claro, puedo tener una neutralización de este mínimo. ¿Por qué? Porque el precio acá en eurodólar, el precio acá en el DXY va a regresar, claro, a este bearish breaker. Y mientras el precio retorne a este bearish breaker, eurodólar puede estar rompiendo este mínimo, porque están correlacionados de manera negativa. Dólar sube, euro cae. Sin embargo, en el momento en el que el DXY comienza a respetar ese bearish breaker, va a expandir bajista. Y si expande bajista y DXY, eurodólar, lo que va a hacer es expandir alcista. Yo podría ver entonces únicamente una mecha, ¿ok? Y un cuerpo de vela totalmente alcista. Esa mecha es una neutralización, puede ser una neutralización en internal range liquidity, siempre y cuando este mínimo esté más abajo, ¿verdad? Y por ejemplo haya un fair value gap o haya un propulsion block, entonces el precio neutraliza este mínimo con mecha, llega al propulsion block y ¡buf! Expande, o llega al fair value gap y ¡buf! Expande, ¿de acuerdo? Son pautas que tienen que considerar a la hora de identificar justamente estas divergencias, y lo que estamos agregando ahora es el criterio cuando vemos mecha o cuando vemos cuerpo. En ocasiones tendemos a asustarnos porque, por ejemplo, cuando eurodólar está formando esa expansión bajista que rompe con este mínimo, ¿ok? Pensamos que el precio va a caer. Y de repente colapsamos nuestra orden en compra porque la colocamos un poquito antes, nos ponemos nerviosos, nos da miedo que nos toque stop loss. Y realmente para lidiar con el miedo tienen que arrojar una cantidad de dinero que no les importe perder, y con eso están tranquilos. Y si pierden, bueno, reducen el riesgo en la siguiente operación. En términos del gráfico, y volviendo al ejemplo, ustedes en esa formación de vela, ahora agregándole que además, si se encontrara dentro del primer 50%, ¿okay?, de ese lapso, que puede ser un lapso de 4 horas, puede ser un lapso de 1 hora, si se encontrara en esa primera parte de formación, ustedes podrían tener la expectativa de que en la segunda parte de formación de esa vela, el precio lo que haga es contraer y formar realmente el cuerpo alcista que necesitamos, porque el DXY está expandiendo bajista, está respetando un nivel de patrocinio institucional bajista. Eurodólar tendría que subir, ¿de acuerdo? Vamos a verlo entonces en esos términos, y así es como lo vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora cuando el DXY tiene un mínimo más bajo que el anterior? Ya no comparemos necesariamente ahora con instrumentos correlacionados negativamente, sino ahora veamos instrumentos correlacionados positivamente, como por ejemplo el dólar suez. Yo lo que puedo tener aquí en el DXY
es la neutralización del mínimo anterior, sell side liquidity, sell stops, proceso de acumulación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, van a haber ocasiones en las que incluso siendo el mismo instrumento con la divisa base, ¿ok? Un instrumento con la misma divisa base, ahí fallé en el énfasis, no importa, ustedes me entienden. Incluso siendo el dólar Swiss, podríamos tener esto. Un tipo de divergencia no distinto, ¿ok? Porque realmente es una divergencia, continúa siendo una divergencia, pero en este caso con un instrumento correlacionado de manera positiva. Esto no quiere decir que a ver, alguno vaya a caer, ¿ok? No. Recuerden que estamos estudiando un sistema de compras. Y en el ejemplo anterior, cuando hablábamos de eurodólar, ¿ok? Hablamos de que procuraríamos buscar trades en compra. Ahora en dólar Swiss, lo que procuraríamos tratar de observar sería buscar trades en compras. Operaciones en compra. No solo para colocarlas, sino para efectos de estudio, porque después de esta lección van a tener una tarea. Y es justamente buscar este tipo de escenarios. Es importante que estén con lápiz, su libreta de anotaciones, ¿ok? Cuando el dólar Swiss no ha roto un mínimo anterior, no pasa nada. El DXY ya ha tomado las órdenes que tenía que tomar, ya ha capturado la liquidez que tenía que tomar por debajo del mínimo anterior. Y el proceso de acumulación se va a ver reflejado de la misma forma, pero no necesariamente con la neutralización de un mínimo, en dólar Swiss. En este caso, para el DXY utilizaríamos ¿qué tipo de order block? En el DXY, ¿qué tipo de order block se respetaría en primera instancia? Para el DXY, un bullish breaker. Muy bien, un bullish breaker. Y para dólar Swiss, ¿qué tipo de order block sería viable utilizar? Recuerden que las condiciones para utilizar por ejemplo, un bullish breaker es que si haya roto el mínimo anterior, como en este caso, ruptura del mínimo anterior, expansión alcista, bullish breaker, expansión. Correcto, mitigation block. Porque en este caso no tenemos neutralización del mínimo anterior y acá tenemos un bearish order block que ha sido neutralizado. Cuando el precio retorna a ese bearish order block se convierte ahora en un bullish mitigation block. Por lo tanto, en estos contextos en los que no ha existido, por ejemplo, neutralización del mínimo anterior, vamos a enfrentarnos a dos situaciones acá, traders. La primera es que el precio neutralice estos equal lows con mecha, pero el cuerpo permanezca dentro de el bullish mitigation block. Va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque mientras en el DXY el precio retorna al bullish breaker, en el dólar Swiss, en dólar CAD o en dólar yen podríamos tener aceleraciones de precio que permitan que se tome liquidez por debajo de estos mínimos, pero que no se vea reflejada en un gráfico de líneas. Va a ser entonces importante que lo consideren. Y cuando yo, por ejemplo, cuando yo puedo anticipar ello. Si, por ejemplo, justo a partir de esta caída comienza una vela de 4 horas y el precio comienza a caer, se forma el Euro Swing que neutraliza estos equal lows y ¡bum!, empieza a subir de pronto. Entonces allí yo puedo entender que el Euro Swing de esa vela de 4 horas se dirigió justamente hacia la neutralización de estos mínimos, pero no me dejó una neutralización con cuerpo de vela, porque ya no era necesario que se formara un bullish order block debajo de esa neutralización, porque el bullish order block en neutralización lo tiene el DXY. Y acá yo tengo el bullish mitigation block. En estos contextos ya no es necesario que se forme un bullish order block por debajo de estos equal lows. Por eso es que veamos o no una neutralización de estos equal lows, vamos a estar en condiciones de utilizar el mitigation block. En este caso para el dólar Swiss, porque este sería nuestro activo operativo, ¿no?
Ahora, en estas ocasiones, en estos casos en los que, por ejemplo, en dólar Swiss, en dólar yen, en dólar CAD, no veamos una neutralización del mínimo anterior, a esto también se le conoce como manipulación. Una manipulación no necesariamente, acá traders, es una neutralización, sino que aquí lo que está sucediendo es que ahora que nosotros conocemos claramente cómo identificar las divergencias, para nosotros, si no conociésemos esta información, sí nos manipularíamos, probablemente nos confundiríamos. Y cuando tú te confundes, ahí es cuando ya el precio te comienza a manipular. A eso me refiero. Por eso es que a estas etapas también se les conoce como etapas de manipulación. Michael las denomina como etapas de manipulación también. No necesariamente las neutralizaciones que inducen a traders a comprar o a vender, sino que incluso conociendo esta información podemos confundirnos. La idea es que no sea así. En el DXY, si se rompe un mínimo anterior, el precio expande, estamos en condiciones de utilizar un bullish breaker. En el caso del dólar Swiss, no se rompe un mínimo anterior, hay que estar cautelosos por si se llegan a neutralizar con mecha solamente y de pronto el precio continúa expandiendo alcista, porque son instrumentos que están correlacionados positivamente. ¿De acuerdo? Esto que traders para un sistema de compras, el buy program. Recuerden, vamos a tener siempre un instrumento de referencia, un activo de referencia, un benchmark y vamos a tener un activo operativo en donde vamos a procurar ver la manipulación, que puede ser una manipulación en términos de neutralización o puede ser una manipulación en términos de no neutralización. Pero cerremos los ojos un momento, ¡pup! Cambiemos de sistema, vayamos al sistema de ventas. El sistema de ventas comprende la misma información, pero al contrario. Por ejemplo, en el DXY, lo que nosotros probablemente tengamos sería la formación de un máximo más alto que el anterior. Sin embargo, en dólar Swiss, lo que vamos a tener es un máximo más bajo que el anterior. Y ahora, en base a lo que, claro, ya se les ha explicado en el ejemplo anterior, yo quisiera que alguno me dejase un comentario en el chat sobre qué tipo de bloque de órdenes se podría utilizar en ambos casos. Recuerden que ahora el sistema ya no es un sistema de compra, por lo tanto lo que vamos a buscar es niveles de patrocinio para vender. ¿Ok? Entonces, en el DXY, ¿qué tipo de order block utilizaríamos para ser parte de este sistema de ventas? Y en el dólar Swiss, ¿qué tipo de order block utilizaríamos para ser parte del sistema de ventas? DXY, bearish breaker block. Muy bien. Y en dólar Swiss, bearish mitigation block. Muy bien, excelente. Recuerden, a pesar de que nosotros no veamos la neutralización de un máximo anterior o movimientos simétricos en instrumentos que tengan al dólar como divisa base, esto no quiere decir que el precio vaya a continuar alcista. Recuerden que el DXY es quien prevalece y predomina sobre los instrumentos o pares de divisa. Por lo tanto, en estas ocasiones, tal y como lo han mencionado, vamos a tener la viabilidad de utilización de un bearish mitigation block para el caso de dólar Swiss y vamos a tener la viabilidad de utilización de un bearish breaker block para el caso del DXY. Porque, por ejemplo, lo que podríamos tener en dólar yen o en dólar CAD sería el mismo comportamiento que en el DXY. Y en dólar CAD podríamos utilizar también un bearish breaker block. Perfecto. En estos casos acá traders tenemos que tener también cuidado, porque para el escenario de dólar Swiss, imaginen ustedes que comienza una vela de 4 horas y el precio comienza a subir, a subir, a subir, a subir, neutraliza estos equal highs y de pronto, ¡boom!, comienza la expansión bajista. Claro, lo que vamos a ver es un vestigio de mecha que neutraliza los equal highs y de pronto el precio cambió de dirección. En estos casos, por ejemplo, para formar parte del sistema de ventas y el entendimiento sea el correcto, esa mecha superior no va a ser rellenada en el corto plazo. ¿Quién me puede decir por qué? Y esta es una pregunta para pensar, no quiero que me respondan rápido. Estamos en un sistema de ventas, ¿ok? Dólar Swiss forma una mecha superior por encima de los equal highs, pero esa mecha no va a ser rellenada en el corto plazo y lo podemos afirmar con certeza.
¿Por qué? Muy bien, veo varias respuestas y me gusta eso. Me gustó esta respuesta. Muy bien. Fíjense en el DXY. El DXY ya forma una neutralización del máximo anterior y esa neutralización se ha formado, probablemente se haya formado en un bearish institutional level de temporalidad mayor importante. Esto quiere decir que yo ya tengo el OR block en el DXY. Si el DXY continúa cayendo, cayendo y cayendo, va a empujar a dólar Swiss a caer, a caer, a caer. El precio no va a regresar a esa mecha en el corto plazo. Se crea entonces aquí, a partir de esta neutralización, un market shift. Se crea un cambio de estructura a partir de esta neutralización y estoy tocando el término contrariamente a como se mostraría en YouTube, porque es justamente así como lo hemos de ver. A partir de una neutralización el precio cambia de dirección, pero no a partir de cualquier neutralización, ¿ok? Para ser más específico. A partir de esta neutralización es que el bias cambia. A partir de esta neutralización es que el flujo de órdenes cambia, correcto. Y esa mecha que en dólar Swiss que se formaría en la parte superior no se rellena en el corto plazo porque ya no está a favor del bias. No está en la dirección del flujo que ahora el DXY va a marcar, que es un flujo bajista. Ahora veamos el ejemplo, pero colocando a euro-dólar con la formación de un máximo más alto que el anterior. Sin embargo, en el DXY no vemos la formación de un mínimo más bajo que el anterior, porque recuerden que son instrumentos correlacionados de manera positiva o negativa. Negativa, correcto, muy bien. Entonces, en el DXY yo voy a tener la viabilidad de utilizar qué tipo de bloque de órdenes. Un mitigation block, muy bien. Voy a estar en condiciones de utilizar un bullish mitigation block. Es importantísimo que hasta el momento hayan comprendido esto porque es justamente lo que les va a permitir a ustedes tener análisis mucho más certeros. Yo digo, no importa la temporalidad en la que lo hagan, siempre y cuando entiendan los plazos que puede durar esa divergencia, ¿no? La expansión que genere esa divergencia. Pero recuerden que vamos a hablar de tendencias y estacionalidades, es decir, vamos a establecer movimientos de largo plazo, ¿ok? Vamos a analizar rangos mucho más grandes y ya luego ustedes van a poder llevar incluso esta información o la técnica del análisis a temporalidad menor, porque es también probable que encuentren este tipo de divergencias en temporalidad menor. Pero siempre y cuando ustedes las encuentren en temporalidad mayor, la duración del nuevo movimiento direccional que surja a partir de la divergencia va a ser muy, muy grande. Y eso es justamente lo que permite que tú puedas aprovechar un sistema de compras o un sistema de ventas, independientemente de cuál te encuentres, considerando que vas a tener días sucesivos de compra o días sucesivos de venta, ¿sí me entienden? No vas a pretender buscar porque ya pasó 2 días de compra, ahora voy a vender, ¿no? Y pretender mantener esa venta. No necesariamente vas a hacer eso, vas a buscar eso en el gráfico, sino al contrario, vas a ser parte de un sistema de compras o de ventas de larga duración. Veamos otro ejemplo. Veamos el caso en el que el euro-dólar no rompe su máximo anterior, pero el DXY sí rompe su mínimo anterior. Si el DXY rompe el mínimo anterior, esto quiere decir que el DXY, como lo hemos visto en alguna de las láminas anteriores, está en un proceso de acumulación de smart money. Las órdenes se acumulan por debajo de mínimos y se distribuyen por encima de máximos.
En este caso, lo que nosotros tendríamos sería básicamente la viabilidad de utilización de qué tipo de bloque de órdenes para el DXY. Correcto, un breaker bullish, correcto. Ahora, nosotros queremos ser parte de un sistema de ventas. En eurodólar no necesariamente hemos de observar una neutralización de un máximo, sino entendiendo que básicamente ya tenemos una toma de liquidez en el DXY y probablemente esta toma de liquidez se vea reflejada de la misma forma, pero de manera inversa, en libra dólar, en Aussie dólar, en Kiwi dólar, pero en eurodólar de pronto no, hay una falla. ¿A qué se puede deber esta falla? Probablemente a algún tipo de movimiento en un instrumento diferente, como Eurolibra, por ejemplo, que también funciona como un instrumento de benchmark. Es importante que tengamos ello en cuenta. Vamos a ir analizándolo poco a poco dentro de la mentoría. Vamos a llegar a ese módulo, por supuesto. Y vamos a explicar el porqué de todo, ¿ok? Sin justificaciones y sin subjetividades. Vamos a ser lo más concretos, concisos y precisos posibles a la hora de explicar los conceptos y el porqué de las cosas, el porqué ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el precio se quedó acá? Ok, no revisaste que había un fundamental, o no revisaste que tenías una divergencia, o no te diste cuenta de en qué vela estabas. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, si queremos pertenecer a un sistema de ventas para eurodólar, porque recuerden que tenemos benchmark y activo operativo eurodólar. ¿Qué tipo de bloque de órdenes utilizaríamos? Un bearish mitigation block. Muy bien. La viabilidad de utilización de un bearish mitigation block. En este caso, acá traders, lo que he hecho es mostrarles qué tipos de divergencias ustedes podrían encontrar en cada uno de estos instrumentos, ¿de acuerdo? Ok. Teniendo en cuenta uno de los instrumentos más relevantes, más destacables, que es el índice del dólar, van a encontrar divergencias de todo tipo con traders, pero no basta con la divergencia. Tienen que entender el periodo en el que se encuentran. Tienen que entender la etapa de formación de vela en la que se encuentran. Por decirlo de manera coloquial, un poco popular, a ver, el 50% en el que se encuentran, del periodo en el que se encuentran. ¿Estoy en la primera parte o en la segunda parte, no? Recuerden que partimos un periodo a la mitad, tenemos primera parte, segunda. ¿En qué momento, dónde me encuentro? Si yo no... A ver, y el flujo de órdenes, la dirección, los niveles de temporalidad mayor a partir de los cuales el precio podría cambiar de dirección. Si yo no tengo eso en cuenta y únicamente me pongo a buscar divergencias, no voy a saber a qué tipo de sistema pertenezco. El análisis de las correlaciones y divergencias que se han mostrado en esta presentación van a estar con más ejemplos explicadas en un video aplicativo, la lección 1 del quinto mes de mentoría anual de trading. Voy a dejar la lección hasta aquí, esperando que la información que les he proporcionado el día de hoy haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden dejármelas en el chat o pueden comunicarse conmigo posteriormente a través de WhatsApp o Telegram. Que tengan una excelente jornada de trading, traders.